Hola amigos, buenos días. En este vídeo os voy a explicar cómo podéis limpiar los ojos de un gatito que tenga infección ocular. Es decir, el clásico gato que ya a veces veis que incluso no puede llegar ni a abrir los ojos porque tienen los párpados pegados. A este tipo de infección me refiero. Pero no solamente me voy a remitir a explicaros cómo limpiarlo, sino que además os voy a explicar cómo podéis curar este problema con el uso de un colirio que seguro que tenéis muy fácil acceso, porque es un colirio de humana que se aplica de maravilla en cualquier gato. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo os lo cuento. La infección del ojo del gato, llamada vulgarmente conjuntivitis, es algo que en los gatos se da con mucha frecuencia. Las causas de la misma son varias. Lo más normal, una infección, alguna alergia, algún parásito, enfermedades sistémicas, es decir, que el gatito tenga otra enfermedad grave que se refleje en su ojo, traumatismos, es decir, muchísimas causas, pero lo más común, lo más frecuente sigue siendo, a día de hoy, y lo será siendo durante muchos años, una infección. Por lo tanto, cuando veamos el ojo que no lo puede abrir, que está completamente cerrado, tendremos que limpiarlo, como os he dicho, y en segundo lugar, aplicarle el colirio que os recomendaré. ¿Qué necesitas para limpiar el ojo del gato? Pues básicamente necesitas 2 gasas. Lo mejor es que tengas a mano suero fisiológico. Te recomiendo que tengas una botellita vacía de colirio, pero vacía, que no tenga nada y que la hayas limpiado previamente. Y por último, un premio, para que después de la tortura que le vamos a hacer al gato, el pobre tenga un pequeño buen recuerdo de la broma, ¿no? Esto es muy importante, más de lo que os creéis. ¿Cómo debéis proceder? Pues lo primero y principal es que cuando vayáis a limpiar los ojos a un gato, os lo digo por experiencia, ir a un sitio tranquilo, lo más tranquilo posible, que no tenga el gato con qué distraerse, ni ruidos, ni jaleos, ni gente que entra, ni gente que sale, ni demás. Esto completamente descartado. Tienes que, la botellita esta de colirio que te he dicho, que tienes que tener vacía, la rellenas de suero fisiológico y le vas echando al ojo, y con una de las gasas, poco a poco, es cuestión de paciencia, ir pasándola. Habrá situaciones donde te encontrarás que aquello está muy costroso, que hay mucha costra. Esto es porque se te ha pasado y en vez de limpiarlo al principio, pues has dejado que pasen unos días y eso se ha ido consolidando y te va a costar más. Pero es pura y llanamente cuestión de paciencia, sin prisas. Protégete. Yo normalmente utilizo un guante de acero para que no me arañen. Si tu gato es de los que no arañan, cosa rara, pues no te pongas ningún guante, pero si no, te recomiendo que te pongas como mínimo una sudadera, que no te arañe el brazo ni demás, y que lo cojas con suavidad, pero evitando que tenga acceso a mover las patitas delanteras. Lo falques así con el brazo, que levante la cabeza, con esta mano lo coges y con tu mano derecha limpiando, con calma, sin prisa, no hay ninguna prisa. Que el gato se pone muy nervioso, paras y luego sigues. Sigue hasta que eso quede más o menos limpio. Esto es fundamental. Haces, si quieres, un intermedio, le das un premio y luego ya hay que ir con el colirio. El colirio es fundamental. El colirio que te voy a recomendar es un colirio de humana, ¿vale? Que en la mayoría de farmacias lo vas a poder conseguir sin receta y que se denomina Tobrex. T-O-B-R-E-X. Os pongo aquí una fotografía del fármaco. En muchas farmacias es un colirio muy típico. Este colirio tiene 2 componentes. Uno, un antibiótico que funciona muy bien en gatos, en humanos también, porque es un medicamento de humana, que es la tobramicina. Y en segundo lugar tiene un corticoide, un antiinflamatorio. ¿Vale? Esto es fundamental. ¿Y qué dosis le tengo que poner al gato? Pues con una, máximo 2 gotas, dadas 3 veces al día. Lo siento, cada 8 horas. Lo siento. Es pasar por la tortura.
Durante 4 o 5 días se cura la gran mayoría. Se curarán antes si antes has empezado a tratar al animal, justo cuando se dio el problema, pues tendremos más facilidad de que se cure, y evidentemente no le eches el colillo sin previamente haber limpiado en profundidad, porque es que si no va a perder muchísima eficacia. Pues nada más, antes de despedirme, dejarte aquí un vídeo muy relacionado con el tema que acabamos de tocar, ¿de acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.